Hola, bienvenido de nueva cuenta a esta serie de videos acerca de álgebra. En esta oportunidad te explicaré cómo puedes elevar un binomio a la enésima potencia. Para poder lograrlo, veremos qué es el teorema del binomio y cuál es la relación que guarda este teorema con el triángulo de Pascal. Además, partiendo de estos dos conceptos, revisaremos qué son los números combinatorios y dónde los puedes aplicar en la vida real. Así que sin tanto rollo, vámonos con la intro y empecemos con la clase. Empecemos el video haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el resultado de elevar un binomio a la enésima potencia? Pongamos un ejemplo básico. Si quiero elevar a la potencia 0 este binomio, obtendría 1 como resultado. Esto es debido a que partiendo de la premisa que todo número real distinto de 0 elevado a la 0 resulta ser igual a 1, entonces también podríamos afirmar que esta expresión será igual a 1. Si ahora decidiéramos elevar el binomio a una potencia igual a 1, el resultado sería el mismo binomio original, ya que se sobreentiende que toda expresión en la cual no se indique de manera explícita el valor del exponente, su exponente siempre será igual a 1. Por otro lado, si incrementamos la dificultad y decidiéramos elevar al cuadrado el binomio, entonces obtendríamos un resultado conocido por la mayoría de nosotros, al cual le denominamos trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio es uno de los productos notables más famosos junto con el binomio conjugado. Sin embargo, una pregunta que surge naturalmente es, ¿cuál es el resultado de esta expresión? Para resolver este cuestionamiento, es necesario presentar el teorema del binomio, el cual nos indica cómo calcular cada uno de los términos que aparecen como resultado al elevar un binomio a la enésima potencia. Al elevar a la n el binomio a más b, el primer término que aparece estará compuesto por la primer variable, en este caso a, elevada a la n. Sin embargo, a pesar de que no aparezca de forma explícita la segunda variable, se considera que es como si estuviera elevada a la potencia 0, ya que hemos dicho que cualquier número distinto de 0 elevado a la potencia 0 es igual a 1. El segundo término estará compuesto por la primera variable elevada a la n-1 y estará multiplicado por la segunda variable elevada a la 1. El tercer término estará compuesto por la primera variable elevada a la potencia n-2 y se multiplicará por la segunda variable elevada al cuadrado. Te estás dando cuenta del patrón que se está formando, ¿verdad? Bueno, pues el procedimiento terminará hasta llegar al término que tenga la primera variable elevada a la 0 y la segunda variable elevada a la n. Así que si calculamos todos los términos restantes, obtendríamos lo siguiente. Esto es solo la mitad del procedimiento, ya que nos hace falta calcular los coeficientes de cada uno de los términos resultantes. Dichos coeficientes se pueden calcular de la siguiente forma. A cada uno de los coeficientes puestos en rojo se les denomina coeficientes binomiales, o también se les suele llamar números combinatorios, y representan el número de formas diferentes en que se pueden extraer subconjuntos de un conjunto dado. Solamente el primer coeficiente y el último son iguales a 1, por lo tanto habrá que calcular el resto de ellos. Toda esta expresión recibe el nombre de teorema del binomio y se puede simplificar utilizando la siguiente notación. El símbolo que aparece en negro es la letra griega mayúscula sigma, que se utiliza para abreviar la sumatoria de los términos que tenemos arriba. Por cierto, en ocasiones al teorema del binomio también se le conoce con el nombre de binomio de Newton, y generalmente se presenta a los estudiantes por primera vez en un curso de álgebra o en un curso de cálculo diferencial. Cada coeficiente binomial se puede calcular utilizando la siguiente expresión. Observamos que del lado derecho de la igualdad aparecen números con un signo de admiración. Esto significa que tendremos que aplicar la función factorial a dicho número. El factorial de un número se obtiene al multiplicar dicho número por todos los números naturales menores que él. Por lo tanto, podemos expresarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, si calculamos el factorial de 5, obtendríamos como resultado lo siguiente. Si te interesa conocer una definición matemática formal acerca de cómo se define el factorial de un número, te invito a que busques qué es la función gamma. Por otro lado, la forma en que podemos encontrar representados los coeficientes binomiales varía de acuerdo al autor. Por ejemplo, en muchas calculadoras científicas podríamos encontrar una tecla con el siguiente rótulo. O quizá, en algún libro, podrías encontrar esta otra notación. Ya sabes cómo calcular los coeficientes binomiales, pero quizá te estés preguntando en dónde los puedes aplicar. Pongamos un ejemplo con una situación de la vida real. Supongamos que tengo 5 camisas en mi guardarropa y necesito escoger 2 de ellas, ya que saldré de viaje el fin de semana. La pregunta es, ¿de cuántas formas diferentes puedo elegir las 2 camisas? De acuerdo con la definición que acabamos de dar para los números combinatorios, podemos afirmar lo siguiente. Es decir, puedo elegir de 10 formas diferentes las 2 camisas. Es más, también podríamos haberlo calculado gráficamente poniendo todas las combinaciones.
Es decir, pude haber elegido la verde con la roja, la verde con la azul, la verde con la amarilla, etc. Sin embargo, nota que en el número de las combinaciones no interesa el orden en que elija las camisas, ya que si yo escojo primero la camisa verde y después la roja, es lo mismo que si escogiera la camisa roja primero y luego la verde. Esto de hacerlo gráficamente es simple si solo tuviera 5 camisas, pero ¿qué pasaría si tuviera 10? O es más, ¿qué pasaría si tuviera 50 camisas? Ya no sería tan fácil calcularlo de esta forma, ¿verdad? Por eso resulta práctico tener a la mano la expresión algebraica que me define los coeficientes binomiales. Sin embargo, a continuación te enseñaré otra herramienta con la cual podrás calcular cada uno de estos coeficientes binomiales de una forma mucho más simple. Esta pirámide de números recibe el nombre de triángulo de Pascal, o también triángulo de Tartaglia, y nos servirá para calcular los números combinatorios de una forma sencilla. Empecemos a definir cómo se construye este triángulo. En la cima se pone un 1, y en la segunda fila 2 unos. A partir de aquí, cada fila tendrá unos en sus extremos, y los números internos se construirán en función de la fila superior. Por ejemplo, la tercera fila se consigue sumando los 2 unos de la segunda fila, la cuarta fila sumando los elementos de la tercera fila, la quinta fila sumando los elementos de la cuarta fila y así sucesivamente hasta generar las filas que consideres necesarias. Este triángulo tiene muchas propiedades interesantes. Por ejemplo, sus diagonales externas están formadas por puros unos. Además, todos sus elementos son simétricos respecto a la línea marcada en azul. No importa qué fila escojas, siempre tendrás un elemento simétrico respecto a la línea azul. También es necesario destacar que debido a su simetría, puedes escoger una diagonal y siempre existirá otra diagonal igual, pero que vaya en dirección opuesta. Seguramente te estarás preguntando, ¿y qué tiene que ver este triángulo con el teorema del binomio y con los números combinatorios? Bueno, pues retomando la pregunta inicial de cómo calcular los términos resultantes al elevar un binomio a la enésima potencia, analicemos qué ocurría cuando elevamos el binomio a la 0. Observemos la primera fila de la pirámide que acabamos de construir. Esta fila solo contiene un 1, el cual coincide con el resultado que obtuvimos al haber elevado a 0 el binomio. Definamos que esta primera fila corresponderá con el nivel 0 de la pirámide, así que ahora veamos qué pasa con el nivel 1. En este caso, tenemos dos unos que, si te das cuenta, coinciden con los coeficientes de los términos que se obtienen como resultado al elevar a 1 el binomio a más b. Si avanzamos al nivel 2 y observamos el resultado de haber elevado al cuadrado el binomio, notaremos que los coeficientes de los términos resultantes son exactamente iguales que los elementos en la fila del nivel 2. Es evidente que si analizamos el nivel 3 y lo relacionamos con el binomio elevado al cubo, volveremos a notar que cada uno de los coeficientes de los términos resultantes coinciden con los números en la fila de la pirámide. Por ejemplo, si te preguntara cuáles son los coeficientes que se obtienen al elevar el binomio a la 5, la respuesta sería muy simple. Solo tendrías que ir a la fila 6 o, en otras palabras, al nivel 5 y observar cuánto vale cada número. Resulta que cada uno de los números en la pirámide corresponden con los números combinatorios que resultan de tomar k elementos tomados de un conjunto de n elementos. Si regresamos al ejemplo de las camisas, podemos resolver la pregunta que planteamos hace unos momentos. Es decir, ¿cuál es el número de combinaciones que existen si yo tengo 5 camisas y elijo 2? Para resolver esta pregunta utilizando el triángulo de Pascal, solo basta con ir al nivel 5 de la pirámide, ya que he dicho que tengo 5 camisas, y posteriormente tendré que ir recorriendo de izquierda a derecha las posiciones en la fila. Recuerda que hemos dicho que la pirámide es simétrica, así que realmente no importa por dónde empieza a contar, es decir, no importa si es desde la derecha o desde la izquierda, sin embargo se acostumbra a contar de izquierda a derecha. Por lo tanto, si yo tengo 5 camisas y decidiera no llevar ninguna, solo podría hacerlo de una forma, y esto corresponde con el número combinatorio mostrado en la pantalla. Ahora, si decidiera llevar solamente una camisa, entonces tendría 5 formas de hacerlo. Esto es obvio, ya que si solamente elijo una camisa me puedo llevar una de las 5 que tengo. Para visualizarlo en la pirámide, solo tengo que avanzar una posición en la fila y encontraré el número combinatorio que estoy buscando. Sin embargo, la pregunta que planteamos fue, ¿de cuántas formas podríamos escoger 2 camisas de las 5 que tengo? Ya habíamos obtenido que eran 10 combinaciones posibles, sin embargo, si avanzamos una posición más en la fila, observamos que allí está el 10 que estábamos buscando. Solo como un comentario final, veamos qué pasa si de las 5 camisas elijo 3. Observemos que también tengo 10 formas distintas de escoger las camisas. Esto se debe a que cuando yo estoy eligiendo las camisas de 2 en 2, estoy llevándome 2 en la maleta y dejando 3 en la casa. Lo mismo sucede cuando elijo las camisas de 3 en 3, ya que estoy llevando 3 en la maleta, pero estoy dejando 2 en casa. Por esta razón, obtenemos las mismas combinaciones al elegir 2 que al elegir 3. Analiza por tu cuenta de cuántas formas podrías elegir 3 camisas si tuvieras 7, y compara el resultado haciendo la suposición de que eliges 4 camisas si tienes las mismas 7. El resultado es el mismo para ambas preguntas, y lo tienes en la pantalla en la última fila de la pirámide.
Antes de terminar el video, me gustaría describirte un par de propiedades más que tiene este triángulo. Mencionamos que la primer diagonal solo contiene unos, sin embargo, si bajamos un nivel, encontraremos a todos los números naturales. Ahora, si seguimos bajando, encontraremos a los números triangulares, en los cuales nos detendremos un momento. ¿Te has preguntado qué relación tiene el boliche y estos números? Pues el arreglo que tienen los pinos de boliche es el que forman los números triangulares. En la primera fila solo tenemos un pino. Si pasamos a la siguiente fila tenemos 2 pinos, y si sumamos el que ya teníamos obtenemos 3. Ahora, si vamos a la tercera fila, tenemos 3 pinos, y si sumamos todos los pinos anteriores obtendríamos 6. Finalmente, si pasamos a la cuarta fila, tendremos 4 pinos, y si sumamos todos los pinos de las filas anteriores obtendremos 10. ¿Sí te das cuenta que la secuencia se cumple exactamente? Bueno, pues estos números triangulares, además de servir para contar pinos de boliche, sirven por ejemplo si te pusiera a contar todos los números del 1 al 100. Cuenta la leyenda de que cuando Gauss tenía 5 años, su profesor puso a todos los alumnos a contar los números del 1 al 100, con tal de que se estuvieran quietos un buen rato. Sin embargo, el joven Gauss le dio la respuesta en un par de minutos. La respuesta era 5050. El método que te mostraré a continuación no fue el que planteó Gauss, pero este método es bastante gráfico e intuitivo. Vamos a suponer que quiero contar los números consecutivos desde el 1 hasta un cierto valor. El primer paso será acomodar en cada fila el número de puntos correspondientes con dicho número, como se muestra en la figura. En este caso tendremos n filas. Si el valor de n fuera pequeño, podríamos contar los puntos directamente, pero ¿qué pasaría si n fuera igual a 100? Bueno, pues el siguiente paso será colocar la misma cantidad de puntos para formar un rectángulo. Observa que la altura del arreglo es igual a n, sin embargo el ancho es de n más 1. Calcular el área de un rectángulo es extremadamente simple, solo hay que multiplicar la base por la altura y listo. Sin embargo, ya que solo necesitamos el número de puntos rojos, o en otras palabras, solo necesitamos el área del triángulo rojo, habrá que dividir entre 2 el área del rectángulo. Por lo tanto, el número de puntos rojos se puede calcular utilizando la siguiente expresión. Si por ejemplo quieres encontrar la suma de los primeros 6 números naturales, solo habrá que sustituir n por 6 y tendrás como resultado 21. Esto mismo lo podrías obtener del triángulo de Pascal, yendo a la sexta posición de la diagonal de los números triangulares. Para concluir, me gustaría hacer un resumen de la pregunta que planteamos en un inicio. Si yo quiero elevar un binomio a la n, en este caso voy a suponer que quiero elevar a más b al cubo, tengo que seguir el siguiente procedimiento. Voy a iniciar poniendo la primer variable elevada al exponente que se me está indicando, en este caso es un 3. Así que el primer término tendrá un a al cubo. El segundo término le restaré 1 al exponente, o sea, a al cuadrado. El tercer término tendrá un a a la 1. Y el cuarto término tendrá un a a la 0. Por otro lado, para la variable b, tendré que ir aumentando el exponente, iniciando desde 0. El primer término tendrá un b a la 0, que esto es igual a 1. El segundo término tendrá un b a la 1. El tercer término tendrá un b al cuadrado. Y el cuarto término tendrá un b al cubo. Ahora solo nos falta calcular los coeficientes binomiales. Para esto pintaré mi triángulo de Pascal, ya que como es un exponente pequeño, pues me es más fácil calcularlos de esta manera. Voy al nivel número 3 del triángulo de Pascal y señalo los coeficientes que corresponden con cada uno de los términos. Observamos que el primer término, su coeficiente es 1, así que no lo voy a poner. El segundo es 3, que ya lo he puesto en rojo. El tercero 3 y el cuarto es igual a 1. Simplificando todos los términos, obtenemos la siguiente expresión. De la misma manera que calculamos los coeficientes con el triángulo de Pascal, también lo podríamos haber hecho con la definición de números combinatorios o coeficientes binomiales. Así que ya sabes que las combinaciones de n tomadas k se definen como lo tenemos en la pantalla. Y las combinaciones de 3 tomadas 0 es igual a 1, 3 tomadas 1 es igual a 3, 3 tomadas 2 es igual a 3 y 3 tomadas 3 es igual a 1. Por eso es que los coeficientes del binomio que teníamos al cubo corresponden exactamente con estos números combinatorios. Bueno, pues hasta aquí termina la explicación. Espero el video haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda o sugerencia, hazme favor de escribir en la caja de comentarios. Además, te invito a que te suscribas y que compartas este video con tus compañeros y amigos para que pueda llegar a más personas y les sea de utilidad. Ahora también me puedes seguir en mi página de Facebook. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Ahí podrás estar al tanto de todas las actualizaciones que estaré haciendo a mi contenido, y en caso de que no estés suscrito, te podrás enterar de cada cuándo voy a estar subiendo un video. Sin embargo, te invito a que te suscribas a mi canal, me sigas en mi página de Facebook y veas todos mis videos. De mi parte ha sido todo, nos vemos en el próximo video. Adiós.